Antes de que existieran los yoyos, el Sensei Araki ya estaba dando una probadita de lo que se venía en los próximos años. Revisemos el tomo único de Bao, el visitante. Vámonos directamente a revisar la edición porque, como se los dije en Twitter, tiene un montón de detallitos pequeñitos que hace que se sienta bastante decente a la hora de tenerla en las manos. Vamos a comenzar por aclarar qué es esto, y es que se trata de la edición Bunkoban de la historia. Originalmente era una historia de 2 volúmenes en la edición de Tanko, pero unos años después tuvimos este redibujo en la portada y juntaron los 2 tomos en una sola edición. Esa fue la edición que trajo Panini. Si no saben cuál es la diferencia entre Bunko y en Tanko, aguanten un tantito, se viene próximamente un diccionario donde les voy a explicar todo ello. Pero en fin, en cuanto a tamaño, es el más estándar de todos, 11.4 por 17.7 centímetros. Es una edición prácticamente idéntica a la que tenemos aquí en Yoyos, desde Phantom Blood hasta Steel Ball Run, chiquita pero chonchita con suficientes páginas. Ya en el arte de la portada nos encontramos a nuestro personaje principal, Ikuro, en este caso transformado en Bao, y parece que finalmente Panini está recuperando el acabado en barniz a registro. La parte de Ikuro junto con las demás pequeñas centellas que tenemos alrededor van a venir con barniz, mientras que el fondo va a estar en acabado mate. Es un barniz bastante delgadito, eso sí, casi no se siente la diferencia en relieve. En la parte de abajo tenemos el título, Hirohiko Araki, Bao el visitante. Tenemos aquí una comparación con el rotulado japonés, yo creo que le queda a deber el mexicano, y concluimos con el sello de Panini Manga en la parte de abajo. En la parte de atrás tenemos el título, la pequeña imagen de Bao saliendo por primera vez al mundo, así como una pequeña sinopsis de la historia, junto con el logo de Panini Manga, con una recomendación para mayores de 13 años. Todos los demás elementos mantienen afortunadamente el acabado en barniz a registro, tanto el título como las pequeñas centellas que tenemos aquí alrededor. Así es como se va a ver directamente en el mueble. De arriba hacia abajo el título de la obra, la pequeña viñeta de Bao, el nombre del autor y el logo de Panini Manga con un fondo blanco, al igual que el resto de la sobrecubierta. Las pestañas están completamente dedicadas al Sensei Araki. Aquí se nos habla un poquito acerca de dónde nació, incluso hasta el tipo de sangre nos van a aventar ahí. Hacen un pequeño repaso de las primeras publicaciones que tuvo, incluso antes que Bao, y obviamente se menciona al siempre popular JoJo's Bizarre Adventure. Aquí también tenemos barniz a registro, aquí en las líneas de aquí arriba y en las destellitas de aquí abajo. En la pestaña posterior nada más se continúa el patrón de la parte de atrás. Aquí tenemos el extra, que va a ser nada más el pequeño separador. Aquí tenemos la portada con la imagen de Bao por delante y el título en un color oscuro sobre un fondo negro. No sé qué estaba intentando Panini, pero bueno, no se ve mal, está en acabado mate como pueden ver. Y miren, esto es algo que me da mucha risa, pero este es uno de esos separadores que cabe perfectamente en la parte de la portada. Se combina de maravilla con el dibujo. No sé, es algo ridículo, pero que a mí me gusta muchísimo. Por alguna razón, Panini decidió que de esta obra no iba a dar pósters, una lástima porque la portada a mí me gusta mucho, pero otro de los extras que sí incluyó en esta edición es un pequeño epílogo, o bueno, una postdata que nos dejó el Sensei Araki. Nos habla acerca de cómo estaba su vida cuando publicó esta obra, por allá del principio de los 80s, de cómo precisamente esta obra fue la que lo hizo viajar desde Sendai hasta Tokio para vivir ahí, debido al ritmo de publicación que tenía, y cómo gracias a ello, al haber llegado a la capital, fue que pudo empezar a ver cosas muchísimo más internacionales, desde arquitectura, pinturas, ropa de diseñador, incluso hasta su gusto musical se vio aumentado gracias a que ahora vivía en la capital y podía ver cosas diferentes. Obviamente saben que eso terminó reflejándose en Yoyos, así que bajita la mano, esta historia fue mucho más influencial de lo que podrían imaginarse. En cuanto a la producción editorial, tenemos un trabajo de Edgar Flores Pedrosa y todo su equipo. Está difícil de trabajar porque es uno de esos volúmenes pequeñitos y con muchas páginas, fácilmente se pueden perder las imágenes en el centro, pero aquí no, aquí todo está completamente bien realizado, todo está colocado donde debe colocarse e incluso tenemos este pequeño margen a los bordes para que todo se sienta correcto y bien organizado, muy bien colocados los globos y la fuente. Ya saben que ellos siempre han tenido una fuente un poquito más grande que el resto, son los que más le mueven para que quede perfectamente y no se sientan los globos vacíos. Lamentablemente en la parte de la impresión seguimos con los problemas que venimos arrastrando desde hace algunas series. Tenemos moiré en los grises de fondo, no son todos, esto es cierto, pero sí es en un 50% de los grises de fondo que tenemos. Estaría bien que ya se le empezara a echar un ojito a las imprentas al respecto. Tenemos un trabajo de traducción por parte de Teresa González, que anda agarrando varias series de estreno en estos últimos meses. Una traducción justita, no tiene tropicalización, después de todo es una historia de los 80s, en ese entonces se hablaba diferente, incluso el Sensei Araki escribía diferente y sí se refleja bastante bien en la forma en la que el narrador cuenta todo lo que va pasando. De momento por ahí se nos traducen cosas del inglés, que ya saben que al Sensei Araki le encantan. Y ya para finalizar, vámonos a lo que me llamó más la atención. Aquí al final de su postdata, el Sensei Araki nos comentó que las hojas a color originales de esta obra se perdieron por completo
video, no sabe si desaparecieron, no sabe si se perdieron cuando Shueisha se mudó de edificio, pero el punto es que él logró que se incluyera aquí la portada con la que debutó la obra en la Shonen Jump, y esto a mí me parece una idea increíble, más que nada para la preservación de portadas, y es que es algo muy poco común aquí en México. Yo sé que esto no fue planeado para aquí, para el país, pero sí terminó siendo algo completamente inédito aquí, y aquí abajo se incluye que es la portada número 45 de 1984. ¿Qué andaban haciendo ustedes en 1984? Un gran detalle que le agrega muchísimo a esta edición, más que nada para los que la ven como colección por ser una obra viejita. Esta historia va a comenzar con un tren, o bueno, un tren misterioso, para ser más exactos. En él viaja una niña llamada Sumire, que no es más que una pequeña común y corriente. Ok, no engaño a nadie, esta es una historia del Sensei Araki, obviamente nada es común. Resulta que la niñita tiene el poder de la premonición, y ella ha visto a los trabajadores de este tren capturarla en el futuro, por lo que ha decidido escapar lo más antes posible, ya que ella no es la única anomalía a bordo de este tren. Se trata de un medio de transporte oculto al público que sirve para movilizar los experimentos de la compañía DRESS, una organización fundada durante la época de la guerra de Vietnam para crear el arma biológica definitiva. Sí, no parece un lugar por el que una niña pueda estar corriendo, ¿verdad? Pues precisamente ese va a ser el problema que va a iniciar toda la trama. Llegando al final del tren y buscando dónde ocultarse, Sumire va a terminar abriendo la cápsula que mantiene en animación suspendida al protagonista de esta historia. Poco a poco, y con un aura de peligro absoluto, un ser misterioso va a salir de la cápsula donde lo mantenían confinado, solo para acabar con absolutamente todos los persecutores de la niña, mostrando una agilidad y una fuerza sobrehumana que terminaría dividiendo el tren en dos, logrando de esta forma ayudar a Sumire a huir de esta organización, lo cual más adelante veríamos que no fue del todo una coincidencia. Este ser, con habilidades superiores, resultaría ser un chico de 17 años llamado Ikuro Hashizawa, quien actualmente vive con amnesia y solo es capaz de recordar que había sufrido, para variar, un accidente automovilístico con sus padres, para después ser despertado por Sumire, con quien a partir de ahora va a tener que escapar constantemente, ya que DRESS, la organización de la que huyeron, va a estar mandando sin descanso a personas, animales y robots, con tal de recuperar a sus dos fugitivos, mientras que Ikuro trata de entender qué rayos es lo que pasa con su cuerpo, que parece reaccionar solo ante el peligro, transformándolo en Bao, un arma biológica con poderes variados que van desde derretir lo que toca hasta la clásica cuchilla en los antebrazos, acompañados con su respectiva fuerza sobrehumana. A lo largo de esta historia vamos a ir teniendo a personajes con habilidades particulares que van a poner a prueba la moralidad de Ikuro, mostrándonos que no es más que un chico de buen corazón, envuelto en una situación que ni siquiera tenía pensado vivir. Y ojo, porque se le agrega un poquito de misterio, ya que no sabemos de dónde viene este chico, y además parece que este parásito, que es lo que lo está haciendo transformarse en Bao, puede que se trate de un arma que con el tiempo llegue a acabar incluso con su propia vida. Ya saben que cuando se trata de tomos únicos intento contarles la menor cantidad de historia posible, y eso es exactamente lo que les intenté hacer aquí, aunque para serles honestos, tampoco es que haya mucho por revelar o misterios que desarrollar. Esta fue una de las primeras obras serializadas del Sensei y se nota que la estaba jugando fácil al hacer una historia de aventura clásica con un poquito de violencia gráfica medio subido de tono para la época. Es la típica historia de viaje o road story, creo que le llaman, por ejemplo Terminator y todas las películas ochenteras de ese estilo, donde dos personajes opuestos se vuelven más cercanos conforme avanzan en su aventura. Aquí vamos a ir viendo al serio y espantado Ikuro ir agarrando confianza mientras más tiempo pasa con la precipitada y temperamental Sumire, así como ambos van aprendiendo de la vida en general con los personajes secundarios que se van a ir encontrando en su vida. La verdad, como pueden notarlo, en cuanto a historia es muy sencilla, pero no me quejo porque el Sensei ya sabía desde un principio que iba a ser una historia cortita, por lo que se siente contenida de manera correcta, cierra lo que tiene que cerrar, se cuenta lo que se tiene que contar y no se sienten cabos sueltos en general. Solo queda esta sensación de que pudo dar para mucho más una premisa como esta, pero bueno, después vino JoJo's, así que ya sabemos que simplemente no se pudo. Una de las cosas que sí me gustaron y que me parecieron curiosas es que esta obra es una recopilación de clichés que le gustan mucho al maestro Araki y que después iba a desarrollar en los JoJo's. Aquí ya teníamos las batallas con poderes sobrecomplicados, se tomaba el tiempo de explicarnos cómo funcionaba cada uno de los fenómenos de Bao y las formas ingeniosas en las que va a explotar hasta la más mínima de las características de dichos poderes. También ya veíamos aquí la manía por agregar cyborgs y animales con poderes a media historia, e incluso a veces combinaba ambas cosas, con este babuino mutante con un estómago completamente mecánico. Es más, hasta las primeras poses ya las podíamos apreciar en esta historia. Algo que me sorprendió también fue el nivel de violencia que llegó a usar el señor Araki aquí. Literal vemos a compitas siendo partidos a la mitad, y yo sé que no suena a mucho ahorita, pero tomen en cuenta que esta obra salió a principios de los 80s, las cosas eran muy diferentes en ese entonces. Pero en fin, a final de cuentas es una de esas historias que gana más valor por su contexto, al ser de las primeras
obras de un autor tan famoso que por la historia en sí, que a ver, no me malentiendan, no es mala, simplemente es muy lineal en su propio género. Así que si lo que quieren es leer una aventura ochentera, clásica y nostálgica, adornada con un sistema de peleas que terminaría volviéndose todo un sello distintivo en la industria del manga, entonces esta obra es para ti. Una obra que pudo ser más, pero que al mismo tiempo yo creo que el Sensei Araki estaba muy consciente de que no iba a hacer más. Llevaba una rachita de varias historias autoconclusivas y yo creo que aquí empezaba a soltarse en esto de la serialización. Me parece una muy buena obra de primer intento que planteaba por completo las raíces de todo lo que se vendría por parte de su pluma. Si eres fan de JoJo's, si eres fan del autor, no puede faltar en tu colección. A lo mejor ya si buscas una historia que se sostenga por sí misma, tal vez no sea lo mejor para ti, pero aún así la edición me parece bastante bonita y yo creo que en cualquier colección se vería muy bien. Así que nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.